Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es el perdón, claves para un mejor entendimiento, a cargo de la psicóloga Fernanda Lago. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Y hoy trajimos un tema bastante particular, ya habrán visto cuál es, que es el tema del perdón. Pero antes de empezar, yo dije, vamos a tener que hacer un par de aclaraciones con respecto, y son las siguientes, espero que las sigan con atención. Hablar de perdón es hablar de un tema muy delicado y es tocar fibras muchas veces muy profundas, muchas veces muy dolorosas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el perdón en términos generales. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a focalizar en ninguna situación en concreto. No vamos a hablar específicamente del perdón en matrimonios, no vamos a hablar del perdón específicamente en relación entre padres e hijos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es hablar de cosas que implica el perdón en rasgos generales. Otra instancia sí puede ser más adelante, por ejemplo, focalizarlo en algún vínculo particular. Pero hoy día lo vamos a tratar así. Porque además, ¿qué ocurre? Hay cosas sobre el perdón que desde la Biblia y desde otros conocimientos, como por ejemplo la psicología, podemos sacar para cualquier situación. Pero después hay muchos detalles que van a depender del vínculo, de las personas que compongan ese vínculo, de lo que han recorrido, de lo que han pasado, de cuáles son sus fortalezas, de cuáles son sus puntos débiles, de qué herramientas emocionales tienen para salir adelante o no. Depende de una historia muy personal. Entonces no nos vamos a focalizar ni vamos a hablar ejemplos, porque no hay, en situaciones así tan particulares, no hay como decir 2 más 2 es 4 y listo, o dar como una frase de cabecera y que eso alcance. Entonces vamos a hablar de cuestiones generales. También lo otro que es importante es que todos venimos, no sé si es la primera vez que escuchan alguna charla o algo que tenga que ver en relación al perdón, pero todos venimos con ideas previas de lo que es el perdón, que las hemos aprendido de distintos lugares. Empezando por nuestra familia, por lo que aprendimos en nuestra casa sobre lo que era el perdón no, después sobre la sociedad, después de las películas, en las novelas, en las historias, ¿no? Aparece distintos sesgos sobre el perdón, sobre la venganza. Traemos como muchas cosas acumuladas, mucho de la cultura también, no todas las culturas tratan el mismo tema de la misma forma. Entonces les voy tirando como todas estas cosas para que vayan viendo con cuánto venimos a pararnos sobre este tema, ¿no? Y el otro gran punto con el que quiero que antes de empezarlo tengan presente es que en general yo he visto que cuando se habla de perdón, uno empieza a traer como a memoria situaciones en las que lo han herido a uno o lo han perjudicado a uno. Mi propuesta para esta tarde es que tengan una mayor apertura y puedan pensar en el perdón como una doble vía, donde nosotros hemos tenido o tenemos que perdonar a personas y donde otros también nos tienen que perdonar a nosotros, porque de distintas formas nosotros también hemos fallado, nosotros también hemos perjudicado, nosotros también podemos haber dañado a otros de alguna forma. Entonces les voy a pedir que tengan como esa apertura de pensar el perdón en una doble vía y no de ponernos solamente nosotros en el medio como de todo lo que nos ha pasado, todo lo que otros nos han hecho. Y quiero empezar hablando de que en realidad es Dios el que toma la iniciativa en traer el tema del perdón a nuestra vida como seres humanos. Algunos que conozcan o tengan algún conocimiento de lo que es la Biblia saben que nosotros humanamente estamos totalmente distanciados de Dios, que solo pudimos acercarnos a Él mediante la persona de Jesucristo y lo que hizo en la cruz. Nosotros espontáneamente, en nuestra carne, en nuestra mundanidad, no nos sale
espontáneamente sentimientos puros o genuinos en relación a perdonar a otros, a ser misericordiosos, a tener gracia. Donde podemos ver mucho este origen es en Génesis, ¿no? En el primer vínculo que aparece esto es el matrimonio, el primer vínculo creado por Dios entre seres humanos, que una vez después de comer del fruto prohibido por Dios, ¿no? Acá ese velo donde hay el conocimiento del bien y el mal, y cuando Dios interpela a Adán y a Eva, lo que aparece es esto de delegar la responsabilidad de lo malo que ocurrió en el otro, ¿no? Adán primero la delega en Dios, o sea, nada más ni nada menos que le dice, no, bueno, la mujer que vos me diste, ¿no? No solo que le echa a Dios como un montón de cosas, sino también la ningunea a ella. Ella a su vez dice, no, porque la serpiente, o sea, nadie se hace cargo de su parte y aparece esto de, no, la culpa es del otro, mía no es, yo quiero mantener mi inocencia. Y después en el segundo vínculo, donde bíblicamente también en el libro de Génesis lo podemos ver, es en la relación de hermanos, ¿no? Donde aparece, como va a ser el tema de la próxima charla, que ya vi que va a estar picante, ¿no? La envidia, los celos, ¿no? Y aparece el deseo de matar al otro, de asesinarlo, ¿no? Entonces, tengamos bien en claro esto, que es Dios el que nos enseña, a través de un mandamiento, el acto de perdonar. Y como sabe que para nosotros humanamente es casi imposible, porque nosotros, sin Dios, en general sale lo peor de nosotros, o con mucho esfuerzo sale algo menos que lo peor, pero no lo suficiente para estar cerca de Dios, Él nos ayuda en ese acto. Y como vamos a ver, no solamente es un acto, sino que es también un proceso. Pero vamos a empezar viendo algunos versículos que nos hablan de esto. En Mateo nos dice que si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Esto lo vimos hace 2 minutos de forma muy gráfica con el video que se pasó. Es el ejemplo gráfico de eso, ¿no? En Crónicas, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo, que lleva mi nombre, esto lo dice Jehová, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esto es un anticipo de que en el proceso del perdón hay pasos. En relación a Dios nos dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, ahí nos marca cuál es nuestra identidad en Dios. Se humilla. Número 2, ora. Número 3, me busca. Número 4, abandona su mala conducta. Entonces ahí aparece la consecuencia, que se desprende de todo lo anterior, que nos corresponde a nosotros. Hay una actitud que tiene que nacer de nosotros, porque si no, es imposible. Pero Dios sabe que para nosotros es imposible y nos ayuda, y por eso tenemos a su Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y nuestro consolador en todas las tribulaciones. Y en Hechos 13, del 38 al 39, nos dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les enuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús, ¿no? Y esto es, como vamos a ver más adelante, cuando la Biblia nos dice que somos justos, no habla de una justicia humana, que sería totalmente imposible, sino habla de esa justificación que tenemos en Jesucristo mediante su obra en la cruz. Estoy como medio acelerada, debe ser porque llegué como rápido, si estoy muy apurada me dicen y bajo un cambio, ¿tá? Yo también controlando el tiempo. Bueno, y hay algo que vamos a ver y que tiene que ver con sacar algunos mitos en torno al perdón. Hay algunas cuestiones de la vida que se espera que uno pueda perdonar fácilmente o rápidamente, ¿no? En cuestiones que no han sido demasiado dolorosas ni traumáticas, ¿no? Hay cosas que podemos entender que hubo una equivocación, que el otro no tuvo una intención y que hay cosas que son como sencillas. Y en la medida que vamos caminando con Dios y vamos madurando en la fe, hay algo del perdón que se supone que Dios nos va ayudando a ejercitarlo y cada vez nos volveríamos menos tacaños en poder ceder. Pero hay otras situaciones mucho más complejas, mucho más dolorosas, donde hubo un daño no solamente de una situación en concreta, sino después de muchas otras cosas que sucedieron alrededor, y que eso también amerita un proceso. Lo vamos a ver más adelante, esta idea, pero tenemos que entender eso, que hay situaciones en las que el perdón es un proceso. Y me ha pasado que muchas veces, incluso de chica, he escuchado, ¿no? Como esto, bueno, pero tenés que perdonar. Y siempre se hace el foco en un lado, el que tiene que perdonar, el que tiene que perdonar.
Pero a veces nos hemos olvidado de hacer foco, bueno, sí, yo tengo que perdonar, si fui yo la persona como dañada en ese caso, pero también tenemos que hablar con la otra parte, porque no puede estar todo el foco solamente en la persona que tiene que perdonar. Por lo menos eso es algo que yo he visto durante mucho tiempo. ¿Qué otra cosa forma parte de un proceso? Cuando hablamos de un proceso de perdón que es complejo y que requiere mucho cuidado y delicadeza y tacto y quizá acompañamiento, es la restauración. La restauración, me gustó esta frase que dijo un sacerdote, no recuerdo, se me fue el nombre, que dice que es la confianza que se va reedificando. Es decir, es una reconstrucción de la confianza. Y sabemos que para cualquier construcción física, sea estable y sólida en el tiempo, tiene que ser edificada en detalle y con atención. Porque si queremos hacer las cosas a las apuradas, es probable que los cimientos no queden bien fijados y que después haya un accidente. Entonces, arranquemos con esta idea y vamos a ir viendo en esta primer parte trampas particulares que nos podemos llegar a hacer u otros que pueden llegar a hacer en el proceso de perdonar. Cualquier cosa, algo que no quede como muy claro o quede confuso, me cortan enseguida. Algunas trampas que nos hacemos es, por ejemplo, cuando exigimos para nosotros un cuidado y una benevolencia que no tenemos para los demás. Un ejemplo claro puede ser en el video anterior, ¿no? Aquel que le debía mucho a un señor, que en este caso sabemos que puede ser Dios, ¿no? Y le dice, ten misericordia de mí, ¿no? Ten misericordia, hubieron cosas que me sobrepasaron, no supe qué hacer en esto, me ganó un impulso, no lo vi venir, no me preparé. Pero, sin embargo, cuando después nos toca a nosotros, somos mucho más rígidos. Entonces tenemos que estar muy atentos con eso, porque en general, en cualquier discusión de lo que sea, con nosotros siempre buscamos como un mayor beneficio, que en realidad no somos justos para después extenderlo a otros. Otra de las trampas que podemos llegar a cometer es esperar a sentir las ganas de perdonar. Yo me crié con esto de que el perdón se siente o no se siente, no sé ustedes. Si lo sentís, está. Si no lo sentís, no hay que perdonar. Cuando uno viene a Cristo, se da como de trompada como de la Biblia y te decís, no pasaba por un tema de ganas, no era así. ¿No? Qué sorpresa. Y la Biblia nos habla de esto, de que no se trata de ganas. No se trata de emociones porque, como sabemos, el corazón es engañoso y si dependemos nuestras grandes decisiones de vida en base a las emociones, a la primer pelea nos separaríamos, a la primer complicación en el trabajo lo dejaríamos, a la primer cosa que no me gusta con mi hijo, no sé, lo daría en adopción. O sea, sería una demencia vivir por emociones, ¿no? Son importantes, como siempre digo, son importantes, las tenemos que aceptar, reconocer, pero no vivir en base a lo que ellas nos guían todo el tiempo, porque estaríamos muy en el horno, si no. Entonces, el tema de esperar a sentir el perdón no estaría pasando por ahí. Ahora después vamos a ver un poco más de qué va la cosa. Acumular resentimiento. Esta es otra de las trampas. Y en general siempre tenemos ideas que acumular resentimiento es malo para el vínculo, para la otra persona. Es cierto, pero en realidad el que primero sale perdiendo es uno. Yo no les miento cuando les digo que he conocido personas de entre unos, para poner un caso de alguien que vivió la mayor parte de su vida con rencor, entre los 75 y los 85 años de su vida con situaciones de rencor y no resueltas, y cada vez que la persona hablaba de distintas situaciones, su cara, su mirada, sus expresiones, el tono de su voz y lo que contaba parecía que lo hubiera vivido ayer. Yo no les puedo explicar como la carga tan pesada que era estar en esa situación escuchando a esa persona y todo lo que se generaba. A mí, por lo menos espiritualmente, me sacudía un montón y me generaba como una especie de opresión. Y en realidad yo lo que veía es todo el dolor que estaba enquistado en esta persona. Y como o sea, estamos hablando de situaciones que le habían pasado de jovencita, ¿no? O jovencito, depende porque tengo conocidos personas, hombres y mujeres. Toda su vida, o más de 3/4 partes, viviendo en esas condiciones. No solo viviendo en esas condiciones, sino que yo también me preguntaba cuánto de su vida habrá estado condicionado por eso. ¿Cuántas cosas habrá hecho en base a ese dolor enquistado? ¿Cuántas cosas habrá dejado de hacer?
¿Cuántas oportunidades se habrá perdido? Ni hablar todo lo que generan los demás, porque una cosa es cuando todos podemos tener conflictos con alguien y buscar a alguien de confianza, o como para poder desahogarnos un poco, y que nos escuchen, y quizás no que nos orienten, pero otra cosa es cuando agarramos a alguien, y les debe haber pasado, porque todos conocemos a alguien, con gracia de Dios mediante, si no somos nosotros uno de ellos, en los que siempre se ponen a hablar de problemas con otras personas, como si, ay no, ya viene, no, porque va a empezar a hablar de esto, del otro, ¿no? Y termina, hasta su propio presente termina perjudicado por esa actitud, porque en general la mayoría de las personas no quieren estar con alguien que todo el tiempo está como destilando un veneno no resuelto, aunque la persona no tenga la intención, pero es toda una carga que termina como contagiando y se hace tremendamente pesado incluso de escuchar. El perdón impersonal. ¿Qué es el perdón impersonal? Tapate los oídos porque no es por vos. Pero justo algo como parecido a lo que dijiste, pero entiendo que iba por otro lado la situación. Es, si en algún momento de la vida yo te hice algo que a ti te molestara, entonces te pido perdón. Eso es el perdón impersonal. Cuando yo lo dejo en la responsabilidad del otro. Si yo en algún momento de la vida es como si estuviera haciendo un pago de algo general, ¿no? Si yo en algún momento de la vida te hice algo que a ti no te agradó, yo te pido perdón. Eso es lo más impersonal que hay. Porque si yo cometí algo, por más que no haya sido de la escala de un asesinato, en las que me siento incómoda en mi interior y Dios me lo marca, yo lo que tengo que hacer, reventando por todos lados mi ego y mi orgullo porque me va a doler hasta las lágrimas, es ir y decirle, Sandra, el otro día o hace un mes o hace 2 años, o yo recuerdo que cuando teníamos 25 ocurrió tal y tal cosa. Yo en ese momento hice esto, esto y esto. Y hoy te quiero pedir perdón por eso que yo hice. Ese es un ejemplo, ese es un ejemplo opuesto a lo que es el perdón impersonal. El perdón impersonal es no me hago cargo. Parece que me hiciera cargo, pero no me hago cargo. No pongo en palabras aquello que para mí es muy difícil de decir, porque me golpea el orgullo por todos lados. ¿Y a quién le gusta? Si somos muy sinceros y sabemos que acá estamos en confianza y en familia, y yo creo que todos nos podríamos animar a decir que a nadie le gusta. Es como muy incómodo, es doloroso. Y el Señor mismo nos advierte de eso, porque estamos machucando nuestra carne. Pero bueno, gloria a Dios también por eso, ¿no? Otra de las trampas que hacemos es confundir perdón con disculpa. A mí me van a perdonar todos. Yo cuando pido disculpa es cuando alguien en el súper lo pecho sin querer. Eso es una disculpa. Yo utilizo la palabra disculpa en ese momento, ¿no? O voy cruzando la calle y no sé. Si vamos al diccionario, disculpa significa, es como una excusa o frase o relato que doy para justificarme de algo. Entonces, para una situación delicada y profunda, pedir disculpa, cuando uno dice discúlpame, tiene que ver, en realidad cuando uno le dice al otro discúlpame, es que el otro se dé cuenta de por qué yo no pude hacer lo que yo no hice, por ejemplo. Y me dice, no, te entiendo, llegaste tarde porque sí, la calle es una locura. Eso es una disculpa, es como la excusa que se da, que no quiere decir que no sea válida, pero es la excusa que se da de por qué algo no se pudo hacer, o se hizo a medias, o se hizo de forma que no era lo esperado. El tema es que lo empezamos a aplicar en ámbitos y en vínculos complejos y profundos y delicados, donde una simple disculpa suena muy a medio pelo. Confundir perdón con justificarse, minimizar, relativizar o victimizarse. Lo voy a poner en ejemplo. En vez de pedir perdones, no, vos no me entendés. Lo que pasa es que, a ver, yo no tengo auto, entonces ya sé que no llego un día tarde, llego todos los días tarde, pero no, lo que pasa es que yo no tengo auto. Si yo tuviera auto, yo llegaría re temprano. Justificación. Minimizar. Ay, no es para tanto. No, estás haciendo un drama de una situación que cualquier otra... Vamos a preguntarle a fulano. Y ahí es cuando metemos a terceros en el medio y la gente queda como, no, a mí no me... No. Resolvelo vos, a mí no me metas, ¿no? Pedimos opiniones, ¿no? A ver, preguntale a Sultana, a ver, si a vos te pasara esto, ¿vos actuarías igual que ella o que él? ¿A vos te parece que esto es para eso?
¿no? La otra persona está como llorando, se siente mal, está como en una actitud de compungido, ¿no? En serio. Ay, no, yo todo ese drama, conmigo no. No, esto. El día que pasa algo grave, ¿qué haces entonces? ¿No? Cuando se muere alguien, ¿cómo reaccionamos entonces? Eso es minimizar. Relativizar. Bueno, a ver. Sí, bueno, si comparamos esto con la guerra en Medio Oriente, me parece que no, que hay como una sobrereacción. O sea, hay niños en el África que no están pudiendo comer. O sea, ¿no? O sea, yo sé que suena como muy como caricaturista los ejemplos que pongo, pero los he escuchado en primera persona. Victimizarse. No, vos me tenés que entender, a mí me pasó esto de toda la vida, mis padres nunca me dieron cariño, no me enseñaron, a mí lo que... La persona que tiene conciencia de cómo fue su infancia no lo utiliza, en general no lo utiliza como excusa. Porque si tiene conciencia es como que pudo haber tomado alguna decisión o haber hecho algo distinto. El que, no estoy diciendo que lo apliquen a cualquier persona, pero en general el que utiliza su propia historia, no una, sino una y otra vez, para generar algo de lástima, en realidad lo que está haciendo es manipulando. Así que tengamos ojo con eso, incluso si nosotros a veces nos justificamos como en algo que nos pasó para todas. No estamos hablando de una vez, alguna situación aislada. Cada vez que me pasa algo, yo me pongo en modo víctima. No, porque a mí me pasó esto, y nunca me compraron el auto que yo quería, ni la bicicleta, y todos mis amigos en el barrio usaban bicicleta, y yo era el único que no, y bueno, está. Por ahí cortamos. Manipular a la otra persona para que nos perdone, en lugar de experimentar nosotros un arrepentimiento genuino. ¿Qué es manipular a la otra persona? Es poner el foco en el otro en vez de ponerlo en yo, si soy yo, en este caso la persona que tiene que pedir perdón o o perdonar. Entonces pongo el foco en el otro. No, pero el Señor nos manda a perdonar. ¿Por qué no me estás perdonando? Bueno, pero la Biblia dice, y al 70 veces 7, hay gente que no lee la Biblia, pero ni de casualidad. Ahora hay versículos clave que se los saben de cabeza para zafarse de situaciones, ¿no? Pero la Biblia nos dice que y te los calzan justo en el momento, ¿no? Hasta te citan el versículo, el pasaje, todo. Bueno, eso es manipular. Es cuando yo trato de controlar la actitud del otro para que haga lo que yo quiero, ¿no? Y en vez de hacer el foco en lo que a mí me toca hacer, estoy tratando de controlar al otro para que el otro haga lo que yo quiero. Y es muy fuerte eso. Lo tenemos muy incorporado porque nuestra cultura es bastante manipuladora. El mundo por sí es manipulador. Pero nosotros también aprendemos eso, porque siempre nos tenemos que salir con la nuestra. Siempre queremos ganar. Lo hemos visto, lo hemos aprendido. Entonces es como que se nos cuela. Pero qué importante es empezar a ver esto para tomar conciencia y poder ir cambiando. Y pedirle a Dios también que nos ayude, que examine nuestro corazón y nos examine y nos muestre a ver en qué cosas le tenemos que dar la libertad para que Él siga trabajando y obrando en nosotros. Miren que yo iba armando este taller y me iba movilizando también, porque sería muy poco coherente de mi parte si yo cada charla o algo que estoy preparando no le pidiera al Señor también que me mostrara a mí, ¿no? Entonces con esta humildad también tenemos que partir, y si no la tenemos, pedírsela al Señor también, porque Él es suficientemente bueno para darnos todas las cosas que precisamos. Manipular ya está. Adoptar una actitud defensiva, sea culpando a la persona que dañó, buscando cómplices o no tolerando que le digan que ha obrado mal. Buscando cómplices es esto, como buscar a otros, ¿no? Que me digan, no, pero escúchame, si a vos te pasara esto, no, tu problema es acá con fulana o con sultano. No busques público para que haga ovación y vote. Los que tienen que resolverlo somos nosotros. En todo caso, pedimos ayuda para que alguien intermedie esta situación si se nos va de las manos. Pero no meter público para que opinen y a ver, votar el 24-24 para que me perdone o 24-25 para que no. O sea, culpando a la persona que dañó es esto. Ah, vos no me entendés. No, vos no me entendés. Yo lo que pasa es que hice esto porque vos nunca estás en casa. Nunca estás en casa. Ah, bueno, no, yo no cociné porque supone que lo tenés que hacer vos. Ah, bueno, si no estabas, no. Ah, no, vos siempre te tiene que ir bien en el liceo. No importa, lo que pasa acá en casa es otro tema. Vos siempre te tiene que ir bien.
¿no? No tratamos de entender, sino empezamos como a culpar. Y no tolerando que le digan que ha obrado mal. Ese es uno de los puntos de una actitud muy defensiva. Cuando no toleramos que alguien, por más que venga en amor, como nos manda el Señor, no juzgando, pero sí marcando. El Señor nos dice que nos exhortemos unos a otros. Y si yo veo que mi hermano o mi hermano me ve a mí que estoy obrando mal, y qué mayor acto de amor es, con lo difícil que es, que venga el amor y de parte del Señor y me lo muestre. En un clima de intimidad y de confianza, ojo, cuidando ciertas cosas. Pero ¿qué acto de amor es ese? Si a mí alguien no me interesa, lo dejo. Y si se pierde, que se pierda. Pero si a mí me interesa la vida de mi hermano, por más que no seamos íntimos, que no seamos amigos, le pido al Señor que me ayude, que me dé valentía y que obre en el corazón del otro, preparándolo, y voy y me acerco. Y así también estoy en paz con Dios, de que no es que hice ojos ciegos, ¿no? Perdonar, pero seguir trayendo la ofensa a colación reiteradamente. Esto, ya les digo, son como algunas cosas como que crecí con ellas, pensando que eso era el perdón, porque lo veía también, ¿no? En distintas situaciones. Cuando perdonamos, ahora después vamos a ver cuáles son como ciertos pasos, ¿no? No es como para vender un libro, pero ciertos pasos como sobre lo que implicaría un perdón con más conciencia, ¿no? Pero cuando perdonamos no podemos estar trayendo la ofensa una y otra vez, porque entonces no perdonamos. Ahora, algunos me van a decir, sí, pero qué difícil en algunas situaciones perdonar o no tratar de recordar. Es cierto, y eso ahora después también lo vamos a ver. Pero perdonar no significa cada vez que hay un nuevo problema traerlo. Porque incluso si es una situación distinta, por la que discutimos anteriormente, tampoco es justo para la otra persona. Porque si la otra persona también pidió el perdón genuinamente, se arrepintió y estamos buscando, sea una amistad, sea familiar, sea pareja, lo que sea, estamos buscando recomponer la relación, si cada vez que pasa algo yo le salto con lo que pasó en 1973, no es justo para la otra persona. No es justo, porque si no, entonces, ya está. Imagínense si Dios hiciera eso con nosotros, ¿no? Él no es humano y su palabra nos dice que Él echa nuestros pecados al fondo del mar. Nosotros humanamente no podemos hacer eso. Dios no nos diseñó para que hagamos eso. Pero nuestra relación es distinta. Nosotros no somos Dios omnipotentes, soberanos, todopoderosos. Pero no podemos estar todo el tiempo, si hubo un proceso o está habiendo un proceso de sanidad y de recomposición, traer todo el tiempo a eso. Y esto pasa en relaciones mucho también de padres con hijos. Entonces, tengamos cuidado cómo hablamos, porque no podemos pretender que nosotros decirle al otro todo lo que se nos ocurre y echarle en cara todo lo que nos ocurre y que el otro tenga una actitud de lo más dócil, bondadosa, colaborativa, ¿no? Es lo que decía al principio, a veces con nosotros tenemos una benevolencia que no la tenemos con los otros. Y ahora, ¿cómo vamos hasta acá? Porque viene como muy tenso, vamos bien. Yo trato de me echar un poco de humor porque son temas fuertes, yo entiendo y sacuden bastante. Creencias, ahora pasamos del otro que eran trampas, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas creencias cerradas que tenemos en torno al perdón. Creer que pedir perdón nos hace débiles y faltos de autoridad. Esto pasa mucho en relaciones entre padres e hijos. No le voy a pedir perdón porque pierdo la autoridad. Pero por favor, señor, vaya y pídale perdón. ¿De qué forma va a aprender la criatura a perdonar y a pedir perdón si nosotros, que somos sus referentes emocionales, todo para ellos, no lo hacemos? ¿Dónde queremos que lo aprendan después? ¿En la esquina o en la canción de reggaetón? Por el amor de Dios. Hay cosas que a mí me tocan como la yugular, se habrán dado cuenta. Pero tiene que ver con esto, no es hay otras cosas que sí nos quitan la autoridad delante de nuestros hijos, ¿no? Ser adultos que ni que sí ni que no, que nunca tenemos como una opinión firme, que no sé, pregúntale a aquel, no, conmigo no, o nunca estamos presentes en cosas importantes, o no les prestamos el tiempo para escucharlos, aunque nosotros sean temas que no nos parezcan el boom, pero para ellos sí son importantes. Entonces hay muchas otras cosas que no están buenas y que sí nos quitan autoridad delante de ellos. Pero pedir perdón yo les aseguro que no es una de ellas. Al contrario, ven que papá y mamá son humildes, que papá y mamá se equivocan, que no se las saben todas, que no nos las sabemos todas, ¿no? Y me enseñan con lo que papá y mamá hacen, o el tutor, o la persona que sea, a mí me enseñan. Tenemos que tener clarísimo eso. Una cosa es lo que nosotros decimos, pero los hijos y los niños
siempre lo que van a seguir es el ejemplo, no lo que decimos. Lo que decimos puede ser un plus que acompañe, pero lo que va a marcar es lo que hacemos, y qué cuidadosos que tenemos que ser con eso. Creer que el beneficio del perdón es solo para el que lo recibe. Yo también crecí con esta idea de que si vos perdonabas, al otro lo exonerabas del castigo. Porque si lo perdono ya está listo. ¿Y cuál va a ser su castigo después de todo lo que me hizo sufrir el infeliz? ¿No? Entonces, claro, si lo perdono ya está. ¿Quién paga por esto? ¿Quién paga por esto, no? Y uno ahí se pone como cocorito. Bueno, no, porque la Biblia, una de las cosas que nos enseña es que el perdón principalmente es para la otra persona. Dios nos los manda y nos lo enseña a través de un mandamiento, pero que el perdón es para nosotros. ¿Se acuerdan que recién les hablaba de esa persona o de más de una persona que vivieron toda su vida acarreando rencor y el recuerdo de cosas? Yo siempre pienso, qué distinto hubiera sido la vida de esta persona si hubiera podido como recomponer y poner en paz con sus situaciones, ¿no? Entonces, el perdón, y ahora después vamos a ver un poquito más, porque es principalmente el beneficio para nosotros. Porque a la persona que le cambia o no la vida, al otro sí, sin duda puede ser, pero primeramente es a nosotros. Creer que nuestro ego herido es suficiente y no tenemos que responsabilizarnos de nuestros actos y dichos. No, yo ya me siento mal, ya sé que la macaneé, no voy a ir a pedir, no voy a decir nada, yo ya me estoy sintiendo bastante mal. No funciona así. Que te sientas mal es el impulso para ir y poner en palabras y decir lo que pasó, lo que hiciste, lo que le querés comunicar a la otra persona. No hay castigo. Lo que no decimos la otra persona por ósmosis no lo puede adivinar. Y lo que es sanador y reparador en un vínculo, por más que ese vínculo tome caminos separados, es la palabra y lo que reconocemos o no. Entonces, que si yo me siento mal o no, bienvenido ese malestar, porque se habla de dos culpas, ¿no? Está la culpa cuando cometemos algo que no estuvo bueno y se nos despierta la culpa como forma de remordimiento y como lo que nos activa a tomar cartas en el asunto. Después está una culpa que es bastante insana, que eso también es otra que se trabaja mucho en la consulta, que es sentirme mal cuando no fui yo tampoco la persona que hizo cosas ni estuvo involucrada. Ese es otro tema, esa es otra culpa. A la que estamos apuntando como una culpa saludable es aquella que nace de tomar conciencia de nuestros errores, nuestras faltas y de los pasos que tenemos que dar. Creer que recibir el perdón me exonera de afrontar las consecuencias naturales de lo ocurrido. Este ejemplo lo deben haber escuchado un montón de veces, pero me parece tan cortito y al pie. Si, por ejemplo, viene Evelyn y estamos hablando y Evelyn me dice, ay, mira este plato que era de mi abuela, yo lo amo, súper decorativo y tengo tantos recuerdos. Yo le digo, ay, qué lindo, y agarro y lo tiro al piso. Se rompe. Chau el plato de la abuela. Y le digo, Evelyn, te pido desde lo profundo de mi corazón perdón, genuinamente, se me resbaló, no sé, se me fue. Y ella en todo su dolor y misericordia, prontamente quizás me dice, no, entiendo, te perdono, pero el plato ¿vuelve a su posición original? Creer que siempre que se perdona debe ser ya. Esto lo comenté un poquito al principio, así que lo voy a pasar medio por arriba, ¿no? Donde toda la presión se le pone a la persona que tiene que perdonar y no hacemos foco en también trabajar con la persona que dañó. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué nos estamos dedicando todo el tiempo a presionar a la persona? Perdonalo. ¿No? Como dijimos, hay situaciones que ameritan un perdón más espontáneo, pero hay situaciones muy complejas, muy profundas, muy dolorosos, que implicaron daños en distintas áreas de la vida y que traen efectos en distintas áreas. Entonces hay cosas que no podemos, porque el ya termina siendo un perdón de palabra, pero ni siquiera Dios ha tenido el tiempo de poder trabajar con nosotros o con la otra persona. Entonces volvemos a esto, antes de poner todo el foco en que el otro me perdone rápido, pensemos primero en nosotros, cuál es mi responsabilidad en esto y qué sí yo puedo hacer. Y mucho de eso va a tener que después darle el tiempo a la otra persona que procese. Creer que ser perdonado implica que el vínculo va a continuar exactamente igual. Como les dije al principio, no nos vamos a meter porque después hay muchas situaciones particulares que son distintas y no vamos a hablar de ninguna situación en particular. Pero
Sí, recordemos que, por ejemplo, en Génesis 13, Abraham y Lot, su sobrino, llega un momento que entran como, no en discordia, pero empiezan a haber como una serie de roces, ¿no? Entre la cantidad de ganado que tenían cada uno, que eran centenas o miles, más los propios cuidadores de esos animales y otros siervos de ellos, empiezan a ver como distintos roces, y termina habiendo también como un poco de roces entre ellos, entre tío y sobrino. Entonces lo que Abraham opta, y lo plantea delante de Dios, es esto de, bueno, tomemos caminos separados. Yo me voy a ir para el norte, no me acuerdo si dice norte y sur, pero para poner un ejemplo, ¿no? Yo me voy por un lado, yo me voy a ir por el otro. Después Abraham dice, si tú vas por la derecha, yo cruzaré a la izquierda. Es decir, hay situaciones particulares en las que no necesariamente tenemos que seguir conviviendo 24/7 con la otra persona, incluso con familiares, porque a veces hay mucha presión entre familiares tenés que estar bien con tu tío, con tu abuelo, con tu primo. A ver, como dice Dios, en lo posible, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Pero eso no siempre es posible. A veces tenemos la disposición, pero del otro lado no se puede. Y a veces al revés, es el otro el que tiene esa buena disposición y nosotros no queremos saber nada. Entonces, ojo con creer que todas las relaciones sí o sí tienen que seguir siendo juntas. El caso más violento que yo vi de esto, de presionar a la persona que siga haciendo de cuenta después de un perdón muy lavado, pero más allá de eso, de que siguieran juntos, fue en un caso de abuso sexual intrafamiliar, donde la persona lo cuenta a su familia, a sus padres. El abuso sexual llevado a cabo por parte de un abuelo, es decir, por uno de los padres de sus propios padres. Esta persona lo cuenta muchos años después, ya de adulta, después de estar en matrimonio, y la actitud de la familia, no todos, pero muchos fue, pero ya pasó hace tanto tiempo, ¿cómo no vas a ir a los cumpleaños por...? No. Creer que no es válido pedir ayuda en un proceso complejo. Acá hay muchas situaciones. Lo que son situaciones dentro del matrimonio, en situaciones familiares, cuando la persona a la que tenemos que perdonar pudo haber fallecido, o falleció y hubiéramos querido pedir perdón y no lo pudimos hacer antes. Hay muchas situaciones en las que no hay nada de malo en pedir ayuda, de un orientador, de un líder de la iglesia, de alguien en el cual confiemos, que tenga una madurez espiritual y emocional para poder acompañar de forma sabia el proceso, de un psicólogo. Entonces, prestemos como mano a la ayuda que pueda haber alrededor si la precisamos. Esta es una frase de Sixto Porras de un libro que se llama El perdón y algo más, pero está específicamente dirigido para matrimonios, está muy bueno, se los recomiendo mucho. Y dice, el perdón no lo otorgo porque la otra persona cambió o me pidió perdón. Otorgo el perdón para no convertirme en víctima del error del otro y para no vivir atrapado en un dolor del pasado. Y esto es algo que comentaban hoy, que yo les decía, lo vamos a ver ahora más adelante. En el caso que a mí me sea una situación que ahora nos enfocamos en que yo soy el que tiene que perdonar, quizás el otro nunca me pidió perdón y su actitud está lejos siquiera de tomar conciencia del daño que causó y mucho más lejos de arrepentirse. Ahora, ¿Dios qué me manda a hacer a mí? Perdonar. ¿Por qué? ¿Porque Dios es un Dios injusto y no sabe todo lo que yo pasé? No, porque Él dice que cuando Jesús estuvo en la cruz, cargó el dolor, ¿no?, y el oprobio de toda la humanidad. Y eso incluye también lo que es el rechazo, lo que es el abuso, lo que es el maltrato físico, lo que es la mentira, lo que es la injuria, lo que es la infidelidad, todo. Entonces Jesús en primera persona, mejor que nadie, sabe por todo lo que nosotros podemos llegar a pasar o hemos pasado. Ahora, nos pide que perdonemos, ¿no? Primero que el Señor nos dice, la venganza es mía, pero también el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y aunque en el momento nos pueda resultar detestablemente rechazable la idea de perdonar al otro, en realidad el bien es para mí. Lo que Dios opera a través de cuando yo perdono es en mí, y yo quedo libre de carga y de resentimiento y de seguir arrastrando estos dolores en otros vínculos futuros que voy a tener. Entonces es tremendo el antes y el después del perdón. Es tremendo porque radicalmente hace la diferencia en la vida. Ahora, como decía, hay situaciones que pueden ser sumamente difíciles.
no se angustien, porque Dios también es un Dios de procesos que trabaja a través de procesos. Y también pone en nuestro camino personas que nos puedan estar acompañando y orientando en ese proceso. Siempre en pro de nuestra sanidad. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que han vivido por abuso sexual, de hombres o de mujeres. Y siempre dicen, si yo no hubiera podido perdonar, no hubiera podido pensado siquiera tener una pareja el día de mañana. Pero no cualquier pareja, porque cualquier pareja podemos conseguir cualquiera en cualquier momento. Pero una pareja que me respetara, una pareja que me quisiera, una persona que velara por el cuidado de los dos. Si no perdonamos, quizás podemos tener un nuevo vínculo de pareja, pero de alguna forma vamos a repetir ese conflicto que no pudimos resolver. Porque las personas somos así, hasta los propios historiadores dicen que lo que no se resuelve, se repite. Y en la psicología lo podemos comprobar de la A a la Z, no hay chance. Y si somos lo suficientemente sabios como para mirar un poco nuestra vida, también nosotros podemos seguramente dar más un testimonio de que sí, de lo que no hemos resuelto se nos ha repetido. Vamos a hablar de algunas ideas, no lo quiero vender porque si no suena a mí, no me gustan esos, es una opinión personal, no sé si viene al caso, a mí no me gustan esos libros que te dicen 7 pasos para la victoria personal. A mí me parece que Dios trasciende mucho más todo eso, que la vida es más compleja. No digo que no hayan buenas líneas y tips, pero a mí ese título para vender libros me cuesta un poco. Pero sí son como algunas ideas de peso en las que se ha estudiado, ¿no? ¿Qué hace a un perdón que sea genuino? Y que por ende, el momento en que yo lo planteo al otro, el otro también es movilizado de alguna forma y no queda indiferente por más dolor y enojo que tenga. Primero es teniendo una conciencia real y genuina de la falta, de lo que cometí, de la transgresión, del impacto que tuvo en el otro, reconocer las consecuencias en el otro, no minimizar su dolor y sus emociones, reconozco cómo afectó al otro. Mi arrepentimiento es genuino, más allá de si recomponemos el vínculo o no, yo estoy arrepentido por lo que yo llegué a hacer, no como un medio para ganarme tu cariño de vuelta. Yo estoy arrepentido por lo que yo hice, porque yo, Fernanda, fui capaz de tal y tal cosa. Después, si vos me perdonás y podemos recomponer las cosas, ese es un gran regalo y es secundario. Pero un arrepentimiento genuino es cuando yo tomo conciencia del daño que yo pude llegar a hacer. Verbalizo el perdón, que es lo que decíamos hoy, no es si en algún momento yo hice, o vos te sentiste, otra forma no de poner la responsabilidad en el otro, vos te sentiste afectado por algo que yo eventualmente pude haber dicho sin intención. No. Arrepentimiento genuino que se verbaliza. Yo, cuando hice tal y tal cosa, estuve mal, porque te lastimé, porque dañé, porque dije algo que no lo tenía que decir, porque no iba a traer nada bueno. Provoca un cambio interior que se expresa. Ese arrepentimiento genuino a mí me toca y me lleva a no seguir obrando de la misma forma, a tomar alguna medida para en el futuro no volver a hacer eso, porque aprendí, porque eso me movilizó, porque afectó mi vida, porque yo no quedo igual. ¿Qué opera en el perdón? Y con esto ya vamos a ir finalizando. ¿Qué es lo que opera en el perdón? Como fuimos diciendo, muchas de las ideas tienen que ver con esto, ¿no? La libertad que eso trae en mi vida. La libertad incluso que trae en el otro, porque si alguna vez ustedes fueron dañados y recibieron un perdón genuino de alguien, saben también qué tremendo es cuando alguien nos pide perdón. Porque es como una forma de que el otro reconoció y eso a nosotros nos toca. Y si nosotros en algún momento le tuvimos que pedir perdón a alguien, también tocamos al otro, porque para el otro también es gratificante en medio del dolor y el enojo y el rechazo que nos hayamos hecho cargo de lo que hicimos, que hayamos podido concebir a la otra persona en sus emociones y en sus derechos y que los transgredimos. Y lo que hace en nuestra vida, trae alegría, nos cambia interiormente. Y la Biblia esto lo sabe muy bien. En Salmos 32:5 nos dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿No? Acá específicamente está hablando en la relación con Dios, ¿no? Y llevemos también el perdón a nuestra relación con Dios. Ese sería como la segunda parte de este taller, ¿no? Porque da para mucho. Pero qué tremendo eso.
Y a veces queremos ocultar nuestra maldad, o por orgullo no queremos doblarnos y ir y pedir perdón o hablar, ¿no? Pero acá el salmista lo dice, no te oculté mi maldad, que aparte para Dios es imposible. En Hebreos 12:15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La gracia, es por gracia, es la gracia de Dios. Y ahí nos muestra también la consecuencia de no alcanzar esa gracia de Dios cuando no nos arrepentimos. Las raíces amargas que empiezan a brotar y que causa dificultades entre el propio pueblo, entre las familias, entre los compañeros de trabajo, entre los vecinos del barrio, entre los miembros de una iglesia, y corrompe, y podemos terminar siendo de grandes piedras de tropiezo para otros. Proverbios 17:22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Yo creo que este versículo lo podemos aplicar a distintas situaciones, pero una de ellas sin duda que es por la falta de perdón. Yo lo he visto en un montón de personas. Es tristísimo. Y le pido a Dios que me libre también de esas situaciones, ¿no? Que me ayude a ser muy consciente. Pero es tristísimo realmente ver una persona con esas raíces de amargura, con esos brotes, y cómo su cuerpo empieza a somatizar. Nuestro cuerpo somatiza por un montón de situaciones, por estrés, por tensión, por problemas que todavía no podamos vislumbrar que se puedan resolver. Pero la falta de perdón también nos enferma. Y como dice la Biblia, seca nuestros huesos, nos quita el brillo de la cara, la alegría del rostro, el brillo de los ojos, el ánimo en las palabras, en la forma que caminamos, en esa, aunque la persona no hable o no hagamos grandes gestos, hay como una nube de mal humor rodeando, ¿no? Que alguien ya llega y ya es como decís, ay, no creo en las malas vibras, pero, ¿no? Y no es eso, pero que el Señor espiritualmente también nos lleva a darnos cuenta de cuando hay alguien que está como muy turbado. Entonces, prestemos como atención a esto, que es la palabra de Dios que nos está alumbrando y ayudándonos a ver con ejemplos claros y gráficos lo que trae la falta de perdón, ¿no? Lo que trae la falta de perdón y lo que trae la falta también de arrepentimiento. Acuérdense en que esto es un camino de doble vía. Y Santiago 15:16, y con este finalizo, nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo me ha pasado a escuchar personas que dicen, no, pero se lo confesé a Dios, no tengo que ir a hablar con fulano o con sultano. Y uno ahí ya está oliendo que la gente se quiere hacer el trampa al solitario, ¿no? La Biblia es clara también. Porque por ahí la psicología no basta y siempre va a ser mínimo en comparación a todo lo que es Dios y su palabra, pero la Biblia misma nos exhorta a que nos confesemos unos a otros nuestras ofensas. Si ofendí a alguien, voy y le confieso. Y si el otro me ofendió, yo no puedo ir y reclamarle, che, pedime perdón, pero Dios también lo está exhortando al otro a que tome conciencia y venga, me pida perdón a mí. Y orad. Recuerdan, no sé, capaz que muchos conocen el libro de Job, cuando que estuvo los amigos le daban un palo tremendo a Job, y al final Dios le pide a Job que él haga un holocausto y que los perdone a sus amigos, para que Dios pueda perdonarlos a ellos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cómo opera el perdón y cómo opera Dios a través de eso! Dios le pide a Job que perdone a sus amigos para él, Dios, perdonarlos. Es tremendo. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que bueno, no me quiero despedir hoy sin dejar como esta idea, ¿no? Sabemos que es un proceso complejo y más cuando hemos vivido situaciones sumamente difíciles, que muchas de ellas quizá solo las sabemos nosotros y Dios, pero no tengamos temor ni seamos pudorosos en orar a Dios y pedirle que nos alumbre, que nos muestre en qué situaciones, si hay falta de perdón en mi vida. Bueno, quizá no es ya, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Señor, ayúdame porque a mí no me nace. O lo perdoné, pero me sigo acordando. Bueno, y el Señor, y en la psicología también se habla esto, cuando vengan pensamientos donde uno ya hizo un perdón, lo corta ahí, no lo alimento ese pensamiento.
Porque es mucha la tentación de recordar y volver a traer, pero sabemos que eso no trae nada saludable, ni para el vínculo, ni para mi vida, ni para el otro. No podemos avanzar así, y el Señor mismo nos lo dice. Entonces, tengamos esa confianza de venir a los pies del Padre y poder pedir que nos ayuden a aquellas cosas que no podemos. Y si precisamos un hombre amigo, una mano, busquemos a alguien que sea sabio, que tenga una madurez emocional y espiritual para poder guiarnos, orientarnos y escucharnos.